Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en su programa Saber Sin Fin. Le agradezco como siempre la amabilidad a usted que muy atentamente nos hace sentir, nos hace ver que no estamos solos. Por tal motivo le mando un saludo a Miguel Ángel Melo González, un abrazo, a Chinto Hernández, Antonio Chen, a Juan José Cecín Vargas, un abrazo, Cecín, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, Pedro Illamán, a Gisela Morales, gracias Gisela, a Carlos García Sánchez, a la Jungla de Mariano, un abrazo a todos ustedes, gracias por estarnos siguiendo. Le recuerdo que don David Méndez está en los controles y esta mañana me acompaña Polar Visu, director de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, así como Jorge Luis Ávila Gutiérrez y Antonio Ramos Chirino, ambos estudiantes de la licenciatura en Español de dicha institución. Mire, estoy ingresando al periódico Universal para decirle que Chef se burla de la comida de los pobres, crea polémica al criticar en tono humorístico la alimentación que lleva. El cocinero británico Jamie Oliver, estrella de la televisión en el Reino Unido, levantó polémica al afirmar que las familias con menos recursos económicos se alimentan peor. 7 de cada 10 veces, las familias más pobres en este país escogen el modo más caro de hidratarse y alimentarse: las comidas precocidas, los alimentos de conveniencia, afirmó Oliver, de 38 años, a la revista británica Radio Times. No quiero ser moralista, pero he pasado mucho tiempo en comunidades pobres, añadió el cocinero, que estos días promociona su nuevo programa en el canal británico Channel, Jamie's Morning Saving Meals, las recetas para ahorrar de Jamie. Oliver señaló que cuando observa a personas gastando dinero en platos precocinados, desearía presentarles a un barrendero siciliano que con 25 mejillones, 10 tomates cherry y un paquete de espagueti de 60 peniques prepara un plato de pasta alucinante. Las declaraciones de Oliver han movilizado organizaciones como el Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil, CPAG, que ha subrayado que los bajos ingresos pueden suponer una barrera para una alimentación saludable. Imran Hussein, portavoz de la organización, sostuvo que según las estadísticas, los padres de niños pobres tienen menos posibilidades de comprar fruta fresca para sus hijos. También sabemos que cuando los ingresos de una familia crecen, comienzan a gastar más dinero en alimentos saludables, señaló. Bueno, la nota continúa. Yo doy la palabra a mis compañeros para saber su opinión. Adelante, compañeros, ¿qué opinan? Bueno, ya habíamos mencionado que sí, bueno. La alimentación en casa, ahí ponen un ejemplo a este señor de cómo un barrendero come mucho mejor que cualquier otra persona, y que cualquier otra persona que le es muy fácil comprar una alimentación ya enlatada o una alimentación en bolsa o cualquier recipiente que en un minuto se prepara la alimentación y se está comiendo, ¿no? Entonces, muy diferente a que sepas preparar tus propios alimentos. Yo considero que como educadores tenemos que iniciar una calidad educativa a partir de lo que comemos. Yo creo que nosotros somos consecuencias de lo que comemos. Si a partir de hoy, si yo no tengo el hábito de preparar mis propios alimentos, bueno, ya hacía la comparación hace un momento, ¿cuánto nos cuesta un refresco? Habíamos quedado que entre 15 y 20 pesos. Con 20 pesos podemos comprar una buena verdura, unas buenas tortillas, un poco de frijoles y haremos, de acuerdo al contexto donde estemos, podemos aprovechar alimentos naturales. México es de los pocos países que cuenta con gran alimentación de vegetales, no así, por ejemplo, Europa, que le cuesta muy caro obtener un vegetal. Entonces aquí un quehacer del nuevo educador es comer bien. Le recuerdo que me está acompañando Jorge Luis Ávila Gutiérrez. Jorge Luis, pero alguien diría, bueno, ¿yo qué? Pues si yo soy profesor de español, ¿qué tengo que ver con estas cosas? Yo tengo que ocuparme en que los estudiantes aprendan que es un predicado, que es un verbo, que es un sustantivo, que tengo que estar hablando de alimentación y demás. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, yo creo que para ser una persona preparada debes de conocer distintos contextos, ¿no? Debes de analizar no únicamente lo que te rodea, sino para tener una ampliación de criterio más grande, tienes que ver más allá de tus fronteras, ¿no?
A mí me parece un tema muy importante, yo no me cierro a hablar de esto. Yo lo que opino es que, bueno, en el contexto de Europa, como bien lo dijo el director Paul, es caro conseguir verduras. ¿Por qué? Por lo mismo de que allá no se producen. Es caro, entonces es más fácil comprar comida prehecha, comprar comida chatarra, es más viable económicamente. Y también por las actividades de la gente. Recordemos que muchas personas en ese estatus social lo que tratan es de trabajar todos los días, salir adelante, y es muy cansado venir y sentarse, bueno, cortar verdura, preparar, o sea, es más cansado que venir y ya comer algo que ya está hecho, ¿no? En este sentido, los hábitos de consumo se han visto afectados, por supuesto, por los ritmos de trabajo, los ritmos laborales. Pero yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Jorge Luis Ávila, en el sentido de que los vegetales son caros en Europa o en algunos países industrializados. Yo diría que tal vez algunas especies vegetales de las cuales los mexicanos estamos acostumbrados, pero hoy inclusive estamos importando chile poblano de China, digo, solamente por poner un ejemplo. ¿Será ese verdaderamente el motivo o qué hay detrás de todo esto? Fíjate que hay mucha dificultad, yo creo, hablando de este tema, porque a pesar de toda la importación del Tratado de Libre Comercio que existe ahora en nuestro país, muchas veces se ha mencionado, he llegado yo a oír como futuro docente, que los mexicanos estamos exportando lo mejor de nuestro país y estamos recibiendo lo peor de los países vecinos. Entonces, fíjate que como docente yo creo que importa mucho la alimentación, lo hemos visto últimamente reflejado en los planes del gobierno por cambiar todos los alimentos que se sirven en las escuelas. Y esto es muy favorable, yo lo veo muy bien por el simple hecho de que no aprende lo mismo un alumno que tiene una buena alimentación a un alumno con una alimentación deplorable. No es lo mismo, podemos notarlo. En nuestra escuela nosotros hacemos jornadas de observación y se puede notar y es muy claro el desempeño que tienen los alumnos de bajos recursos, los alumnos que no tienen acceso a tal vez a una buena porción de carne, a una buena porción de vegetales, a una buena porción de frutas. No es el mismo rendimiento que ellos tienen comparado con los alumnos que sí tienen acceso a todas estas comodidades, se podría llamar ya en este siglo XXI, porque ya, como se mencionaba, hay muchos vegetales, hay muchas legumbres, hay muchas frutas que son baratas, pero si bien el mexicano en estas fechas ya no está para darse el lujo de conocer todas las frutas, de conocer todos los vegetales, porque lamentablemente pasa esto. Y sin embargo, sí, regresando al tema, es muy importante la alimentación en los jóvenes porque desempeña mucho, hace mucho dentro de lo que cómo ellos aprenden y cómo ellos se desarrollan en el salón de clases. Paul Arbizu, Sí. pobreza, ignorancia, escasez de recursos. Yo insisto que hay algo que algunas cosas no me cuadran, ¿no? Y yo no sé qué otros calificativos habrá esgrimido este chef. Pero pobre, en el caso de México, pobres, pero se ven un refresco de cola de 2 litros, Así es. se ven papas de las que no puedes comer solo una, ¿sí? se ven pastelillos, en fin. Entonces, si tú realmente haces la cuenta de cuánto se está gastando, Así es. se es pobre, pero se tiene para estar comprando eso. Fíjate que como educador, el principal enemigo de vencer es la ignorancia. Y aquí yo quisiera vincular la alimentación, que es el que estamos tomando, porque los pobres tienen una mala alimentación, y quiero vincularlo con la calidad educativa. Se ha dicho mucho políticamente sobre la calidad educativa. Aquí la pregunta es, y la lanzo a todo el público, es ¿y dónde inicia la calidad? ¿Sí? Y bueno, la calidad inicia de lo que comemos, de lo que elegimos, de qué manera nos vamos a nutrir. Entonces, ya se ha discutido en esta mesa que lo más sano es que tengamos la cultura, y aquí tenemos un gran quehacer
los educadores de que tenemos que preparar nuestros propios alimentos. Van a ser mucho más sanos, más higiénicos y más nutritivos y mucho más baratos que hoy. Hablemos de una persona que tiene un salario mínimo o un salario muy bajo, está gastando mucho dinero en alimentación. ¿Por qué? Porque no tiene la cultura, porque en la escuela no hemos hecho el trabajo de reeducarnos en una buena alimentación. Y ya lo había dicho Chirino, cuando ellos van a observar en las diferentes escuelas de diferentes contextos, hablemos de contextos urbanos, de zonas marginadas, donde ellos tienen que trabajar con chicos que vienen mal alimentados, pues el proceso de aprendizaje se dificulta. ¿Y por qué? Porque nos está faltando a nosotros educadores tener que saber comer bien. Yo me quedo con una serie de interrogantes que surgen en esta mesa. Nos duele a veces, el mexicano liga pobreza con nobleza. Y estas series de nosotros los pobres, ustedes los ricos y demás, a mi parecer creo que le hicieron mucho daño a la mentalidad mexicana. Bueno, y hoy una caja siguen viendo, ¿no? Una caja que nos está volviendo idiotas. Todavía, si revisamos las encuestas de las grandes televisoras, de las grandes cadenas, pues bueno, vemos programas como ¿Qué pasa ese desgraciado?, el que la mujer es víctima, de que no somos capaces de encontrar una felicidad plena con lo que tenemos. Y bueno, mientras estos medios como que tú diriges no están enfocados a realmente a ser pensadores de lo que somos, a ser reflexivos, a ser críticos de lo que comemos, bueno, pues esto no va a cambiar, ¿sí? Esas famosas jornadas por el hambre, que no es otra cosa que darles un pedazo de pan, pues eso no va a cambiar, eso no se va a eliminar el hambre. El hambre se va eliminando cuando realmente el agente educativo como nosotros reeduquemos a nuestra gente, a nuestros paisanos, a la gente donde estemos, tenemos que reeducar. Ese realmente es el combate contra el hambre. Le comparto que los países que más consumen frutas y verduras en Europa son, en primer lugar, Polonia, con 577 gramos por día, Italia con 452, Alemania 442, Austria 413, Hungría, Estonia, y el último lugar lo ocupa Islandia, con tan solo 196 gramos de consumo de frutas y verduras por. Vamos a ir a una pauta. Le agradezco a mis compañeros de esta mesa, al maestro Paul Arvizu, director de la Escuela Normal Superior Federalizada, a Jorge Luis Ávila Gutiérrez y Antonio Ramos Chivino, estudiantes de dicha casa de estudios. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.